Bueno, pues la situación era complicada, era de un pueblo industrial a la vez que de orígenes agricultores o agrarios. Era un pueblo que había recibido una llegada masiva de gente en los últimos 20 años, 30 antes de la guerra, es decir, en 1900 tenía unos 6.000 habitantes y en 1936 tenía 36.000 habitantes aproximadamente. Casi todo eran inmigrantes de la propia Euskal Herria o de comunidades, o bueno, mejor dicho, provincias limítrofes. Era muy excepcional ver gente que fuese andaluza o de Castilla-La Mancha, que en aquella época tenía otra denominación, pero algunos había. Pero casi todo el grueso de la inmigración que había en ese caso en Baracaldo era de Baracaldo, o sea, era de Euskal Herria, Burgos, Cantabria, Asturias no tanto, Galicia, Castilla-León, sobre todo. La situación era complicada. ¿Por qué? Porque converger esos dos mundos, el mundo agrario, esa nueva dinámica que se estaba forjando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, industrial, era bastante difícil. Entonces se creaban unas tensiones que hasta ese momento no habían existido lo que es en la localidad. Pasamos de tener huertas únicamente a tener industria. En este caso Altos Hornos fue el gran motor de la zona. Hacía falta mano de obra. Y la mano de obra pues, bueno, se va cogiendo sobre todo de gente de los alrededores. Entonces toda esa llegada masiva hizo que cambiase incluso la urbanización de la población, la construcción de las casas. Hacían casas de manera muy rápida, de poca calidad, con prácticamente sin ningún tipo de sanitario. Esas casas de corredores, ¿no? Como los de la calle La Bomba y así. Y eso hizo pues, que además tuvo un proceso bastante curioso. Primero llegaban los hombres, venían a trabajar, y meses o años después iban llegando las mujeres y las familias, con lo cual era como doble oleada de llegada, y eso a los baracaldeses pues de alguna manera les fue como afectando, porque había como unos baracaldeses originarios y luego ya iba llegando la gente de fuera, que aunque fuesen de la misma provincia, eran considerados de fuera. En lo que respecta a la política, decir que bueno, la fuerza preponderante era el Partido Socialista, tenía mayoría una vez que se hicieron las elecciones, a partir del año 31 con la llegada de la República, pero había una fuerza abertzale o nacionalista vasca bastante importante. También había una fuerza que luego se resultó inoperante en el periodo de la guerra, republicana, ya que su gente o la gente que está afiliada a estos partidos en principio no fue tan beligerante o no fue tan combativa a la hora de tomar las armas para defender la República como lo fueron otros partidos como el Socialista, PNV, Acción Nacionalista Vasca, Partido Comunista, que también tenía importancia, pero en general el Partido Socialista era el que tenía, como digo, más cuota de poder en el Ayuntamiento de Baracaldes. Y estaba también, tenemos el tema de la CNT, que al ser anarquistas, lógicamente no participaban en ninguna elección, ni creían en las elecciones ni en el sistema, pero que parece que tenía una fuerza bastante importante y cuando menos eran muy beligerantes y muy activos a la hora de manifestarse y de tomar las armas después durante la guerra. Tenían hasta incluso como curiosidad un club nudista en Baracaldo, en la zona de Gorostiza, donde solían ir pues, muchos domingos a bañarse desnudos, cosa que escandalizaba a la gente que salía de misa y eso les gustaba pues, bastante. Tuvimos el fenómeno tan extendido en aquella época de lo que se llamó el pistolerismo. Es decir, los partidos políticos y los sindicatos tenían gente que iban armados y que cuando se encontraban entre ellos, bueno, pues se tiroteaban, mataban. Es muy conocido el caso de Alvariño, un hombre de ANV que fue asesinado porque estaba colocando unos carteles. Pero bueno, hay pistoleros prácticamente en todos los partidos, en todos los sindicatos. Contaban como en una huelga de Balco Wilcox, gente de ELA que iba a trabajar, iba con pistolas dentro de la chaqueta, esperando que los piquetes les agredieran con ganas de hacerles daño, y entonces veían la necesidad de defenderse. La situación en general, en global, durante todos estos años 30, durante la República, pues bueno, estuvo muy supeditada al crack del año 29, una crisis económica mundial que también afectó aquí, y es más, se calcula que se perdieron, tal como dice Miquel Aizpuru en sus libros, miles de empleos en todo el periodo republicano, aquí en Baracaldo, y eso afectó muchísimo, porque el paro subió mucho, el hambre, la escasez, y entonces había muchas manifestaciones, muchas revueltas. Cuando fue
octubre del 34, la Revolución de Octubre en Baracaldo también afectó. Hubo alrededor de 60 detenidos, organizaciones que, bueno, intentaban organizarse para crear focos de resistencia o mejorar la vida de los demás. Incluso había grupúsculos dentro de la CNT en Baracaldo, como dice Emiliano de la Serna, que lo que buscaban era armarse por lo que podría pasar y tiroteaban a los guardias que había por Baracaldo con la intención de quitarles las armas y tener un arsenal para la revolución o para... Más que nada porque había algo latente, se creía que podía ocurrir algo, que no ya la guerra, pero sí una revuelta militar, una revuelta social. Bien, la situación de la mujer antes de la guerra pues no era relativamente buena. Acaban de conseguir el derecho al voto en el año 33. Las mujeres que trabajaron, por ejemplo en Baracaldo, en el caso de varias huelgas, al aumentar el paro, sobre todo en los hombres, muchas mujeres, estamos hablando de mil mujeres, que trabajaban de telefonistas y de ayudantes, fueron las que sustentaron, se calcula que 8.000 personas en el día a día, porque eran las únicas que llevaban un jornal a casa. De todas formas, las empresas les daban los trabajos peores gratificados económicamente hablando. A veces, cuando se quedaban viudas, por ejemplo, un trabajo de altos hornos moría, a la mujer lo que le daban era el trabajo de limpiadora y, en el peor de los casos, de aguadora, que normalmente correspondía a los niños, porque estaba muy mal pagado y era como de aprendices, pero les daban de aguadoras, pues bueno, pues para que se contentasen. Cuando empieza la guerra, Baracaldo estaban fiestas, eran fiestas del Carmen, la gente estaba muy contenta y de pronto llega ese sopapo fuerte, ¿no?, de la sublevación militar en África. Algunos se lo esperaban, otros no se lo querían creer y la mayoría pensaban que nada, que iba a ser una algarada militar que no iba a llegar a prácticamente ningún lado. Lo que hizo el ayuntamiento desde un primer momento fue organizarse y suspender sus poderes para dejarlo en manos de la Junta de Defensa Local. Esta Junta de Defensa Local estaba formada principalmente por los grupos que representaban a la ciudadanía en el ayuntamiento, salvo los partidos de derechas monárquicos. Y entonces eran las fuerzas democráticas que habían sido elegidas por el pueblo para representarlos, más la CNT y otros sindicatos de trabajadores que también estuvieron representados. Se llamó también a la Guardia Civil del pueblo para ver de qué bando estaba o cuál era su posicionamiento. Se mantuvieron leales a la República, en este caso, aunque un poco con tibieza, y lo que hicieron fue también un representante de la Guardia Civil, se reunió con el alcalde y jefe de la Junta de Defensa para organizarse. Principalmente esa fue la forma en la que se organizaron. Pedían medidas al señor Erkoreka, que estaba al mando, en este caso al principio en Vizcaya, para ver qué era lo que había que hacer. Lo primero que hicieron fue organizar una especie de guardia de apoyo a los municipales, por llamarlo de alguna forma, a los alguaciles que había, y juntaron unos 150. Todos eran voluntarios y todos se presentaron un poco. Ahí se puede ver muy bien la fuerza social que tenía cada grupo. Partido Socialista y UGT presentaron mucha gente, CNT también, Partido Nacionalista y ANV también presentaron, pero el Partido Comunista y los partidos republicanos de izquierdas prácticamente no presentaron bueno, el Partido Comunista algo más, pero los partidos republicanos de izquierda prácticamente no presentaron a nadie, muy poquita gente. Y de esta forma lo que hacían era patrullar por el pueblo con las pocas armas que tenían para intentar salvaguardar el control y un poco ver por dónde iban los tiros, porque en un principio, claro, era todo bastante inestable, no sabían muy bien quién estaba con quién. Hubo unas dudas al principio con el Partido Nacionalista Vasco porque no se acaba de posicionar a favor de la República o a favor del alzamiento militar, y una vez ya surgidas estas dudas siguieron en común hacia adelante. El problema además radica en lo que hemos estado comentando antes sobre la situación en los años 30, ese fenómeno del pistolerismo, es decir, partidos y sindicatos que se habían estado matando entre ellos y agrediendo físicamente entre ellos años antes, meses antes, días antes, de pronto eran hermanos en el combate y tenían que confiar los unos en los otros. Esto es una batalla ardua, difícil, y ocurrió pues, bueno, lo que tuvo que ocurrir. Casi desde el primer momento que se inicia la guerra, cuando llega la rebelión, cuando se levantan los militares en Donostia, la gente se alista voluntaria, la gente los partidos políticos y sindicatos ponen unas mesitas en el Paseo de los Fueros, en diversas calles, en las sedes, la gente se va alistando y los jóvenes sobre todo
se meten en camionetas y se van a la guerra sin saber muy bien a dónde iban. Unos 100-150 jóvenes de Baracaldo llegaron a Donostia para poder defender Donostia y salvaguardar la República, que luego muchos de esos jóvenes serían el germen del batallón Elguezábal, que daría luego pie al batallón Gordesola, que en principio estaba compuesto casi todo por jóvenes de Baracaldo y Sestao. Batallones en Baracaldo hubo varios. Batallón Gordesola, que tuvo su sede en la calle Arana, una de sus sedes. Estaba también el batallón Celta, que tenía su sede en el Colegio de los Salesianos. Estaba el de Morteros de Euskadi, que tenía su sede en el Colegio de Paules, que estaba abajo, en la plaza abajo de Villayonga. Y tenemos también que estuvo ANV3 en el Colegio de Vituricha, en Luchana. Y luego puntualmente estuvieron pues, otros batallones durante la guerra, pero esos 4 fueron los que principalmente estuvieron más o menos fijos en Baracaldo. Como curiosidad, el batallón de morteros no tenía morteros, y entonces lo que hacía era desfilar cerquita de aquí, además, en la calle Bondad, calle arriba, calle abajo, porque no tenían otra cosa que hacer. La guerra aérea fue importantísima. El gobierno vasco y el gobierno de la República prácticamente no contaban con aviones. Los aviones que tenían venían de la Unión Soviética, muchos de ellos venían desmontados en barcos, a veces faltaban piezas o reponer las piezas rotas costaba muchísimo. También hacía falta pilotos, gente que supiera manejar esos aviones, mientras que el bando sublevado, el bando rebelde, el bando fascista, tenía el apoyo de Alemania y de Italia. Esto se utilizó como campo de pruebas. Los alemanes, sobre todo, habían logrado unos nuevos motores, unos nuevos aviones muy rápidos, Messerschmitt, los Heinkel, y decidieron probarlos aquí. Al no tener prácticamente oposición, no había artillería antiaérea, casi era nula su existencia en Baracaldo, no tenían enemigos y por lo tanto podían campar a sus anchas. Lo curioso del caso es que sus objetivos nunca fueron militares, o prácticamente nunca. En lo que respecta a Baracaldo, los objetivos militares fueron cero, ni la industria. Su objetivo era la gente, la población civil. Era acosarles, asustarles y sobre todo desmoralizar a las tropas que estaban en el frente, sabiendo que no les podían defender y cómo estaban muriendo sus familias. Calculamos que aproximadamente hay un mínimo de 60 personas documentadas que murieron en esos bombardeos. Baracaldo fue bombardeada en más de 20 ocasiones documentadas, más otras tantas que no están documentadas en ningún lado y que hay gente que, testigos que verifican que hubo esos bombardeos. Se utilizaron bombas normalmente de kilo y medio, pero también se utilizaron bombas incendiarias, al igual que se utilizó en Guernica. Fueron ataques muy estudiados, meticulosos y además a la velocidad a la que iban y a la altura sabían perfectamente lo que estaban atacando. La idea de Franco, de Hitler y de Mussolini era capturar esa industria para utilizarla en beneficio propio. De hecho, uno de los casos más curiosos es el de Felipe del Río, un as de la aviación que había derribado a 7 aviones alemanes o franquistas y que en mayo fue derribado en Baracaldo. ¿Por qué? Una de las razones es que los aviones, el Polikarpov, para tomar altura, tenía que ir haciendo espirales hacia arriba para poder ir ganando altura poco a poco, mientras que los Messerschmitt alemanes la tomaban directamente. Entonces fue un combate, además hay varios testigos, uno de ellos es Iñaki Arrasti, que lo vio desde el regato, pudo ver el combate, estaba Mariano Pellaniz, estaba la propia María Gago, que fue enfermera jefe, que tenía 25 años de edad en aquel momento, estaba Elba García Bisate, y lo vieron cómo fue el combate. Eran más o menos 5 o 6 aviones alemanes contra el de Felipe del Río. Al ir tomando altura, le fueron atacando poco a poco, destrozando el avión quedó partido en 2 y de hecho vieron cómo ametrallaron al cuerpo y cómo quedó totalmente destruido el avión, que cayó en el río Galindo en 2 partes, una en un lado y otra en otro lado del río. Esto fue un golpe durísimo para la República aquí.
cuerpo de Felipe del Río fue llevado en su paracaídas por el cementerio de San Vicente y vinieron los demás pilotos a rendirle honores. Ese día, según cuentan los testigos, atacaron más de 8 veces Baracaldo. Con lo que respecta a la guerra, cuando empieza la guerra, alguna mujer se quiso alistar, no se lo permitieron en general, aunque alguna se sabe que combatió, pero ellas fueron las que mantuvieron a las familias en la retaguardia, las que conseguían la comida, las que conseguían que sus hijos y sus hijas y los demás integrantes de las familias sobrevivieran, ya sea llevándolos a los refugios, ayudándoles, mantenían la educación, mantenían el orden. Ellas fueron las heroínas de la retaguardia que nunca han sido reconocidas. Ellas muchas veces tuvieron que tomar la decisión, porque los padres estaban en combate, de tener que evacuar a sus hijos y a sus hijas, mandándoles a un exilio desconocido, arriesgándose a no volverles a ver nunca, como en muchos casos ocurrió desgraciadamente, pero creían que era mucho mejor evacuarles que no arriesgarse. Y de hecho, muchas de estas mujeres que fueron, de estas niñas que fueron sobre todo a la Unión Soviética, consiguieron algo que aquí, en Europa Occidental, en concreto en Euskal Herria, no se podía hacer, y era que estudiasen carreras universitarias, ya que muchas mujeres en la Unión Soviética tuvieron trabajos muy bien remunerados y muy bien cualificados, que a la vuelta, algunas de ellas, o prácticamente ninguna, fueron reconocidas con esos estudios, porque entendía la España franquista que las mujeres no podían estudiar. Bueno, los refugios es un tema muy interesante porque, claro, al principio la gente se refugiaba en los más diversos puntos. Había desde los arcos de las casas, los sótanos, las campas también se utilizaban como refugios, sí, las campas, porque creían que al tirarse entre las zarzas o debajo de los árboles no les iban a ver y se iban a librar. A veces ocurría que les veían y les ametrallaban, como le ocurrió a María Gago cuando estaba llevando unos medicamentos de un hospital a otro y estuvo durante horas siendo atacada por los aviones italianos. Y se utilizaban, pues bueno, como digo, los puentes que había, por ejemplo, el puente de la Franco-Belga se utilizaba como refugio, o los túneles industriales. Y no es hasta que más o menos empiezan a ver la dureza de los bombardeos y sobre todo que ocurre el accidente de Cotorruelo, el crimen de Cotorruelo, la fábrica donde se hacían las míticas zapatillas de estar por casa. La gente se refugió en esa fábrica y los aviones alemanes bombardearon, matando a más de 50 personas en el acto. Entonces el gobierno vasco se preocupó mucho y trató de fomentar la creación de nuevos refugios. En Baracaldo teníamos refugios más profesionales, más duros, la carretera que va hacia Trápaga, debajo de lo que hoy en día es la ciudad deportiva, que tenía 2 accesos de entrada y salida. La gente pasaba allí horas, incluso días, porque había gente que tenía pánico a los bombardeos. Estaba el de debajo del del Monte Rontegui, que tenía salida tanto por la zona de Rontegui como por Luchana. Y se hicieron otros intentos, como por ejemplo en Zaballa, donde se construyó un refugio que, al probar la dureza del mismo refugio, con un carro tirado por bueyes, se cayó, se vino abajo y no se pudo utilizar. También había otro refugio, lo que sería la zona del camino entre la calle La Florida actual y Luchana, debajo de lo que es a día de hoy el puente Rontegui, y eso es más o menos lo que se podría decir de los refugios. Bueno, pues curiosamente, toda la gente con la que he hablado, en principio me dicen que tuvieron más hambre en la posguerra que durante la guerra, aunque sí que hubo escasez de alimentos, hubo cartillas de racionamientos y hasta incluso hubo gente que intentó engañar a las personas, pues, con los pesos de la carne, con los pesos de los productos, y que fueron multados. Era bastante difícil conseguir comida. La gente que vivía en el mundo rural, pues bueno, podía tener alimentos, ya sea de animales o productos agrícolas, pero la gente de ciudad, claro, no tenía esos recursos, así que tenían que vivir de lo que les podían abastecer esos agricultores. Así que como se había disminuido ese abastecimiento, lo pasaron muy mal. Además, la comida que venía de fuera, al estar cerrado el puerto de Bilbao por los franquistas, era muy difícil pasar, y entonces ahí se añadió esa dificultad a poder conseguir comida. Bueno, Baracaldo tenía el hospital de San Eloy, que era un hospital para los trabajadores de Altos Hornos principalmente. Era pequeñito, y cuando empieza la guerra civil,
Lo que se hace es coger varias escuelas y transformarlas en hospitales de sangre, hospitales de combate. En total hubo 5, lo que es en Baracaldo. El más grande quizás podría ser el que estaba ubicado en el Parque de los Hermanos, que era el Colegio de los Hermanos, que se calcula que tendría unas 140, 150 camas. Tenían quirófanos, muchísimos facultativos, enfermeras, algunas tituladas, otras pues bueno, voluntarias que hacían lo que podían, y tenían también, pues bueno, si nos ponemos a numerar, estaría el Colegio de los Hermanos, estaría la Residencia Miranda, estaría el Colegio de Gorostiza, que estaba en San Vicente, lo que es hoy la Escuela de Alcartu. Estaría también la Escuela de Artagabeitia, enorme de grande, que además conocía a una mujer que tenía cuando aquello unos 8 años y que cuando cayó el gobierno de la República, bueno, la obligaron a ayudar a sacar los enseres que había dentro, y como era tan pequeña solamente podía sacar las almohadas porque era incapaz de sacar más cosas. Y estaba también lo que sería la casa que hay en Cruces, el Palacio, espérate, no me acuerdo ahora el nombre, el Palacio Munoa, que se utilizó sobre todo como garaje. Allí estaban los vehículos oficiales guardados y como almacén. Sí, claro, los guipuzcoanos iban huyendo del frente, los civiles, entonces fueron recogidos por diversas localidades vizcaínas. En principio fueron recogidos por localidades de Guipúzcoa, que a la vez que se iba aproximando el frente, iban buscando otro refugio más alejado de la batalla para acabar, pues bueno, en Baracaldo. Más o menos calculé que unos 4.000, 4.200 refugiados guipuzcoanos pudieron estar en Baracaldo. La mayoría estuvieron refugiados en un pequeño hospital que había en la punta del Monte Rontegui, que no se utilizaba, que había sido como una especie de leprosería, de hospital donde se llevaban a los enfermos más infecciosos durante la década de los años 10 y principio de los 20, que luego se había abandonado. Y el resto de los refugiados están más o menos repartidos por casas. Por eso es tan difícil saber la cifra exacta, pero más o menos la fluctuación de población nos ayuda un poquito a calcular que unos 4.000, 4.200 eran atendidos por las autoridades y por la gente, los propios civiles que ayudaban a sus congéneres a sobrevivir, les acogían, les daban cobertura y comida. Y también algunos de ellos pues murieron durante los bombardeos. Como he dicho, en Baracaldo murieron alrededor de 60 personas en los bombardeos y algunos de ellos eran guipuzcoanos. En principio, cuando ocurre el golpe militar, lógicamente la gente más de derecha sin monárquica, falangista o tradicionalista, que se había significado durante los años de la República, pues muchos de ellos o sabían que iba a ocurrir algo y habían escapado, o estaban escondidos, o fueron detenidos. En algunos casos se les sacó de la cárcel al de 1 o 2 días, y en otros casos pues fueron trasladados a estos buques prisión, como eran el Cabo Quilates y el Altunamendi, donde se han escrito muchísimas cosas, algunas de ellas ciertas y otras no tan ciertas, ya que según algunos de los propios presos que estuvieron en esos barcos, se hacían matanzas de cientos de personas al día, cosa que es incierta. ¿Murió gente? Sí, pero todos los días no se mataba gente, o todos los días no se mataban las riadas de gente que querían decir. Fue un poco propaganda franquista la que hicieron después. Las condiciones eran más o menos infrahumanas. Es verdad que no se les trataba muy bien a los presos, que había presos que no habían hecho absolutamente nada, más que tener una ideología contraria, o simplemente que alguien creyera que tenían esa ideología contraria. Murieron inocentes, y otros que murieron eran algunos de los que vitoreaban cuando la aviación franquista bombardeaba a la población civil durante esos ataques, y celebraban. Cuando había esas celebraciones por parte de los presos, parece ser que los que estaban allí custodiándoles pues no se lo tomaban muy bien y había represalias. Se habla que incluso se les dio una especie de aceite de ricino en masa para obligarles a tener unas diarreas tremendas, se les obligó a hacer trabajos forzados, incluso se mataba a la gente o se les fusilaba. Esto es el culmen llega en el 25 de septiembre del 36, cuando después de un bombardeo en el que muere una niña, la gente, cansada y harta de estos ataques que, como repito, iban directamente contra la población civil,
lo que hicieron fue bajar al barco a tomar represalias. Y los milicianos que estaban custodiándoles no les protegieron, sino que ayudó a la población civil a calmar un poco esas ansias de venganza, ya que no podían derribar los aviones, pues la tomaron con esos presos. Como digo, pues algún inocente murió, pero en general, pues bueno, muchos de ellos luego participaron en la guerra de forma activa, o sus familiares participaron en la guerra en el bando franquista de forma activa. Bueno, pues principalmente, claro, se vio la necesidad de sacar a los niños y a las niñas, viendo que los bombardeos iban contra la población civil y que por mucho que buscasen refugio, pues no había protección posible. Y hacia mediados de abril comenzaron ya a pensarlo muy seriamente. Incluso hubo algún barco que salió con pequeños grupos de niños y de niñas, pero ya fue después del bombardeo de Guernica cuando directamente el gobierno vasco decidió que sí o sí tenía que salvar a los niños y a las niñas, y ya en mayo fue cuando empezaron realmente a sacar esos buques. En total, de los 25.000 niños y niñas aproximadamente que salieron de Euskal Herria, se calcula que unos 1.400, 1.600 podrían ser de Barakaldo. Las rutas, infinitas. Desde ir a Inglaterra, Gales también, en Gales los mineros galeses, porque la población en general, los mandatarios estaban en contra de que llegasen los refugiados, porque ocurre un poco como hoy en día con los refugiados sirios, ¿no? Fueron a Francia, Bélgica, Suiza, Suecia, Dinamarca y la Unión Soviética, por descontado. Y luego tenemos otros que de allí dieron el salto a México, Venezuela, Chile, Argentina, pero principalmente fueron a Europa. También hubo un grueso que marcharon a Madrid y a Cataluña, que de allí ya fueron evacuados. Los de Madrid fueron a Valencia y los de Valencia intentaron escapar al norte de Marruecos o a Francia, y los de Barcelona pues marcharon a Francia. Tenemos con la población exiliada es que no tenemos datos exactos, pero claro, la población entre los muertos, los fallecidos, la gente represaliada, la gente que se marchó al exilio y la gente que viene de fuera, es muy difícil hacer el cálculo, el censo exacto. De hecho, el primer censo que se hace después del franquismo es más o menos como unos 8 años después de la guerra, aproximadamente. Y ya la población foránea es inmensamente superior a la cifra que había antes de la guerra. Por lo tanto, es muy difícil hacer el cálculo. Sí que hay mucha gente que se marcha al exilio. Hay gente que se marcha, primero, en las evacuaciones con el propio ejército vasco, hacia Santander, hacia Asturias, y algunos marchan a Cataluña o directamente a Francia, y otros que directamente marchan de aquí, tratan de marchar a Francia. Son muchísimos, son miles de personas. Otros volvieron, si la guerra termina, lo que es en Barakaldo, termina en junio del 37, hay gente que vuelve en septiembre, octubre del 37. Hay gente que espera que termine la guerra civil en general para intentar volver. Y hay gente que espera a los años 40 a poder volver, y hay gente que no vuelve nunca. Entonces es muy, muy difícil saber el número exacto de exiliados. La industria en Barakaldo era clave y podía haber sido mucho más clave en el devenir de la contienda. El problema es que, claro, el bloqueo afectó sobremanera a la industria, entonces no pudo trabajar a su máximo rendimiento. De hecho, algunos estudios hablan que Altos Hornos trabajaba al 5% de sus posibilidades, solo al 5%. La industria fue militarizada. Gomas Garay, por ejemplo, pues bueno, hizo cartucheras, botas, máscaras antigas que luego no se utilizaron, pero bueno, se trataba de hacer elementos que pudiesen valer para ganar la guerra. La eléctrica de Burceña siguió trabajando con normalidad, estuvo militarizada, hubo gente que estuvo con ametralladoras tratando de protegerla para que los bombardeos no les afectasen, pero como no les bombardeaban no ocurrió nada. Y Altos Hornos llama mucho la atención, porque aunque siguió con su trabajo normal, exportaban e importaban carbón, hierro, fue bajando mucho el pistón hasta que al final, prácticamente, pues como digo, trabajaba un 5%. ¿Por qué es clave? Porque llama mucho la atención que la junta directiva que estaba durante la guerra, salvo con una excepción o dos, no se cambió con la entrada de Franco, sino que se mantuvo. Es decir, eran franquistas que por circunstancias se habían mantenido en la zona republicana, pero que no habían hecho un esfuerzo muy grande por hacer que la industria trabajase
mucho más y mejor para la guerra. La rendición de Baracaldo es uno de esos misterios que hay todavía, hay muchas versiones, hay que andar con mucho cuidado porque dentro de esas versiones hay partes de verdad y parte de mentira. Hay gente que ha querido pues, limpiar un poco su historia o su punto de vista, hay gente que ha querido ver enemigos donde no había, pero bueno, parece ser que todo nos lleva a que el frente ha caído, Baracaldo está copado, y entonces la gente que está en el batallón Gordesola, que son principalmente, como he comentado, gente de Sestao y Baracaldo, está en su casa, por decirlo así. Y hay que recordar que esa gente eran obreros, no eran soldados profesionales. Si nos paramos a pensar y nos vemos en la misma situación de tener que coger las armas un día, que nos militaricen y tener que pegar tiros y tener una mentalidad militar, creo que por lo menos para mí sería harto difícil y es muy fácil criticar esto 80 años después, aquí, hablando tranquilamente, sin estar en su situación. Por lo tanto, ellos eran obreros con mentalidad de obrero, que se vieron en una situación que les superaba. ¿Cuál es la cosa? Que los italianos querían una victoria, los italianos que estaban con Franco querían una gran victoria, y entonces empezaron a negociar con los del batallón Gordesola, a espaldas de los mandos al principio, una rendición. Y como eran obreros, como digo, no tenían esa mentalidad militar, entendieron que podía ser una buena opción, ya que amenazaron con, al estar Baracaldo totalmente copado, con matar a la población civil, con hacer una auténtica escabechina, una matanza sangrienta de todo Baracaldo. Entonces pensaron que era buena idea rendirse, y rendirse a su forma. Mantuvieron la industria intacta, algún conato parece ser que hubo, porque había dado la orden desde el gobierno de Valencia de volar la industria, pero que no se había llevado a cabo en ninguna parte y luego tampoco se llevó a cabo en ningún lado, porque, como digo, esa mentalidad de obrero hacía que solamente vieran que si volaban su forma de ganarse el jornal, de ganarse el pan, no veían un futuro, sino que lo veían todo muy oscuro, muy negro, y que podían ser peor las consecuencias que el rendirse y dejar la industria. Pero decían, bueno, vale, perdemos una guerra, pero mantenemos el trabajo y nos mantenemos con vida. Sin embargo, claro, mucha gente fue crítica porque creían que si hubiesen volado la industria el resultado hubiese sido distinto. Pero claro, hay que tener en cuenta también la falta de armas, de la profesionalidad que tenían muchos de los soldados franquistas y demás. Entonces la rendición se dio más o menos en varios puntos de Baracaldo, entre ellos la Rico Plaza, donde los soldados del batallón Gordesola rindieron armas, pero fue todo tan, vamos a decirlo, tan amateur, tan cutre, que muchos pensaban que, bueno, no les iba a pasar nada. Algunos, antes de que llegasen los italianos, guardaron las armas en los arbustos o los árboles y se marcharon a sus casas. Otros, apuntando con los fusiles al suelo, esperaron a los italianos, se rindieron, les dieron las armas y se marcharon a su casa pensando que no iba a haber consecuencias. Es verdad, las consecuencias para muchos no fueron inmediatas, sino que vinieron unas semanas después. Muchos sufrieron penas de cárcel, y otros muchos, por desgracia, pues fueron fusilados por el mero hecho de haber rendido Baracaldo. Y esto también generó una división interna en el pueblo entre la gente que estaba de acuerdo con lo que se había hecho y la gente que no, y la gente que pensaba que se habían rendido y que habían sido, pues bueno, vamos a decir, un poco débiles a la hora de no mostrar mayor resistencia contra el enemigo. También hay que tener en cuenta que esto se llevó a cabo en un contexto muy especial. Las tropas que tenían una ideología bertzale o nacionalista vasca entendían que la guerra, una vez ha caído el territorio vasco, no iba con ellos, sino que era una cosa de los españoles, mientras que las tropas o los soldados que tenían una mentalidad más marxista y, vamos a llamarlo así, internacionalista, entendían que era una guerra de clases, que era contra el fascismo, y que el fascismo no entendía de países, sino que había que acabar con él en cualquiera de las situaciones. Y eso chocó e hizo que hubiese muchísimas tensiones que a día de hoy todavía se pueden ver. Bueno, la represión fue durísima, fueron años de terror absoluto. Se creó incluso una oficina donde había delatores que se dedicaban a ir por todos los campos de prisioneros de España a señalar a la gente que era de Baracaldo y que ellos creían que habían cometido crímenes atroces. La mayor parte de esos crímenes, por no decir el 99% o el 100%, eran falsos. Incluso hay momentos en los que las propias autoridades franquistas dicen esto es imposible, no puede ser. Se habla del cura del Regato, que es acusado, estaba en la cárcel por ser republicano, bueno, afín al gobierno republicano, y estaba en la cárcel
y es acusado por otro baracaldés de haber matado a los soldados heridos antes de que cayera el frente, y las propias autoridades franquistas dicen: esto es imposible, esto te lo estás inventando, un cura no va a ser capaz de matar a los heridos, sino les daría ayuda o apoyo, cuando menos religioso. Lo que es la represión, bueno, hay que añadir, aparte de la represión, también fueron a la cárcel, sufrieron palizas, pero está, como bien se dice, la represión sexual. Es decir, algunas fueron forzadas, fueron violadas, las obligaron a casarse con gente que no querían, las raparon la cabeza, las dieron aceite de ricino, y en algunos casos, cuando iban a las cárceles a visitar a sus familiares, esposos, hermanos, padres, las ofertaban, les hacían ofertas sexuales a cambio de permisos para estar más tiempo con sus familiares, de darles un trato mejor, incluso de sacarles de las listas de los fusilados para evitar ese fusilamiento. Y claro, pues bueno, aunque no tenemos unas pruebas objetivas, tangibles de eso, su palabra es suficiente para saber que es verdad, tal y como se comportaron. Una vida de vencidos y vencedores. Los vencedores tenían que dejar muy claro que habían ganado una guerra y que la habían ganado con absoluta y aplastante mayoría, y los vencedores tenían que saberlo. O sea, los vencidos tenían que saberlo, tenían que vivirlo en sus carnes. Cualquier vencedor tenía el derecho, la potestad de humillar a un vencido en cualquier punto del pueblo. Se colocaron megáfonos para que sonara el himno de España y el cara al sol, y la gente se tenía que parar, estuviese donde estuviese, y cantarlos con el brazo en alto. Si no se mostraba demasiado entusiasmo, podía haber problemas. Se trajeron alguaciles de otras partes de España para que hicieran de guardias municipales y estuviesen un poco al cargo de la gente y que se mantuviera el orden. Cualquier cosa que sonase euskera estaba prohibida. De hecho, la Escola Cantorum y la Guntasuna de danzas intentaron crearse antes de los años que se crearon, en el año 49, y no se lo permitieron porque tenían un regusto demasiado vasco para las autoridades franquistas. Llaneza, que era leonés de nacimiento, aunque todo el mundo creía que era asturiano, estuvo 25 años gobernando Baracaldo como si fuese su rancho particular, y lo que hacía era todo el dinero que se sacaba de los impuestos generalmente lo solía regalar a Franco al año siguiente, por lo cual no repercutía para bien del pueblo. Se hicieron muchos estropicios urbanísticos, muchos chanchullos, se robó a la gente que había marchado al exilio, se robó a familias que habían perdido, y había un clima de tensión total y de castigo y represión absoluta, y de miedo. Inaugurar un monumento en la Plaza Bidonera, que hoy en día todavía hay mucha gente, sobre todo mayor, que le sigue llamando la Plaza del Monumento, aunque lleva desde el año 76-77 desapareció ese monumento. Era un monolito con unas placas de mármol con los nombres de los supuestos caídos. Rezaban esas placas, no lo eran, sino que habían cogido a otros combatientes y les habían metido allí, o no habían sido ni tan siquiera voluntarios, sino que habían ido de manera forzosa. También se puso una especie de panteón en el cementerio, que sigue a día de hoy. Nadie lo cuida, aunque todos los 18 de julio se aparecen flores, pero prácticamente es ilegible. Allí aparecen los que se calcula que son unos 56 muertos del bando franquista de Baracaldo. Y también se hizo en el parque que estaba enfrente de Trueba, se hizo un monumento al marqués de Arriluce, que fue asesinado en el Cabo Quilates y que pertenecía a Altos Hornos, era un empresario bastante potente franquista, o por lo menos aparentemente su ideario era muy franquista, y ese monumento, esa especie de estatua, desapareció también a finales de los años 70. Yo diría que existe una deuda con la gente que sufrió la guerra, que sufrió la posguerra. Todo lo que se haga creo que es poco. Se han hecho algunas iniciativas, se han llevado iniciativas de particulares, de asociaciones. Por parte del ayuntamiento últimamente también se han hecho algunas cosas, se ha querido facilitar, pero creo que todavía hay que hacer mucho trabajo, mucha labor de investigación, de divulgación, que es muy importante, y sobre todo llevarlo a los centros educativos, que creo que es el futuro, y que necesitan saber qué es lo que ocurrió con sus haitites y con sus amamas en este pueblo, que parece que hasta hace relativamente poco nunca había pasado la guerra y que fue tan dura con el municipio. No, creo que no. Creo que habría que hacer un estudio más profundo,
Quizás el estudio que yo hice es un primer paso importante, pero creo que abre un camino que alguien más debería retomarlo. Yo mismo sigo investigándolo, pero creo que hace falta más puntos de vista, mayor labor de investigación y también de divulgación, porque a día de hoy, de los 100.000 habitantes que somos en Baracaldo, hay muchísimos que todavía ni se han enterado que en Baracaldo sí hubo una guerra y sí hubo muchos muertos. Estamos hablando de casi 700 muertos en Baracaldo o relacionados con Baracaldo.